Me desperté creyendo que este sería el día más importante de mi vida. El día en que llevaría a mi hija al altar, tal como se lo había prometido a su madre antes de que ella falleciera. Pero antes de que saliera el sol por el horizonte de la sierra, nuestro chofer de toda la vida llegó mucho antes de lo previsto e hizo algo que jamás habría esperado de un hombre tan comedido. Abrió la puerta trasera de su sedán negro y, con una fuerza impropia de su edad, me empujó al interior, cubriéndome rápidamente con una manta de lana pesada que guardaba en el maletero. ¿Pero qué haces, Martín? ¿Te has vuelto loco? Susurré furioso, forcejeando desde la oscuridad asfixiante del coche. Por favor, don Fernando, se lo ruego, respondió él con una urgencia quebrada en la voz. Escóndase y no haga ruido. Hay algo que tiene que ver con sus propios ojos antes de que sea tarde. Contra todo instinto y pese a la indignación que me quemaba el pecho, me quedé callado. Lo que presencié desde aquel escondite, agazapado en el suelo del vehículo, lo cambió todo para siempre. Me había levantado a las 6:30 de la mañana, con el corazón galopando. La luz pálida del alba ya se filtraba por los grandes ventanales de mi habitación en la finca, la misma que compartí con Elena durante 30 años de felicidad ininterrumpida. Ella se había ido hacía 5 inviernos, y todavía muchas mañanas, por pura e instintiva costumbre, estiraba la mano sobre las sábanas de hilo buscando el calor de su lado de la cama. Es el gran día, cariño. Nuestra pequeña se nos casa, susurré a la habitación vacía, sintiendo un nudo en la garganta. Me quedé mirando en el vestidor el traje azul marino de 3 piezas, de corte impecable, que había elegido en una sastrería de la calle Serrano hacía 3 meses. Dicen que los vestidos de las madres de la novia son los que acaparan todas las miradas, pero nadie te cuenta el calvario silencioso que sufre un padre eligiendo el atuendo perfecto para entregar a su única hija en la iglesia. Elena, con su gusto exquisito, habría sabido exactamente qué corbata combinar. A mis 62 años, mis manos temblaban ligeramente mientras me abotonaba la camisa de puño doble, y no era un temblor de vejez. Era un peso opresivo en el esternón que no me dejaba respirar con normalidad desde que abrí los ojos. La finca estaba sumida en un silencio sepulcral, demasiado inquietante para ser una mañana de boda. Lucía se había quedado en un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid, cerca de la Puerta de Alcalá, con sus damas de honor respetando esa vieja tradición de que el novio no debe ver a la prometida antes de encontrarse frente al altar. Bajé a la cocina y me preparé un café solo, corto, cargado y muy amargo, tal como me acostumbré a tomarlo durante décadas de tensas reuniones de negocios en los despachos de la Castellana. Todo parecía estar bajo control. La carpa blanca inmaculada ya estaba instalada en el jardín para el convite posterior, los centros de flores frescas, el catering. Todo estaba en su sitio, menos mi paz interior. Miré una foto en mi móvil de hacía apenas 2 meses. Lucía y Mateo sonriendo durante su fiesta de compromiso en el club de campo. Ella irradiaba una luz y una alegría que no veía en sus ojos desde la muerte de su madre. Mi niña era feliz de nuevo, o eso quería creer yo. ¿No era eso lo único que importaba? ¿Lo que Elena me suplicó en aquella habitación de hospital? Cuida de nuestra pequeña, Fernando. No dejes que nada le haga daño. Prométemelo. El sonido crujiente de neumáticos rodando sobre la grava del camino de entrada me sacó de mis amargos pensamientos. Miré el reloj de pared. Las 6:55. Martín no debía llegar hasta las 8:30 para llevarme con calma hacia la Catedral de la Almudena. Salí a la puerta principal y vi el coche negro de Martín Ferrer frenando de forma brusca, levantando una pequeña nube de polvo. Martín llevaba a nuestro servicio más de 20 años, era más que un empleado, era parte de la familia. Él fue quien llevó a Elena a toda prisa al hospital la noche que nació Lucía, y él mismo fue quien me condujo a ese mismo hospital la fatídica noche en que Elena ya no regresó con nosotros. Si quedaba alguien en este mundo en quien confiara ciegamente, era en él. Pero cuando bajó del coche, vi una expresión en su rostro que me heló la sangre.
Era puro miedo. Un miedo real, visceral, de esos que te tensan la mandíbula hasta el dolor y te hacen cerrar los puños de forma inconsciente. Martín, ¿qué pasa? ¿Has tenido algún problema con el coche? Pregunté bajando los escalones del porche. Señor Álvarez, necesito que confíe en mí más que nunca, dijo en un susurro apenas audible, oteando los árboles circundantes como si las sombras tuvieran oídos. Suba al coche. Ahora mismo. Por lo que más quiera, hágalo. Su tono de voz, cargado de una gravedad desconocida, hizo que se me encogiera el estómago. Me estás asustando de verdad, Martín. Debería estar asustado, señor. Pero no de mí. Jamás tenga miedo de mí. Abrió la puerta trasera con un gesto decidido. Lucía está a punto de cometer el error más devastador de toda su vida y usted es el único hombre sobre la tierra que puede evitarlo. Suba, no nos queda ni un segundo que perder. Me subí al asiento trasero, confundido y alarmado. El interior del coche mantenía ese aroma familiar ambientador de lavanda que Martín siempre utilizaba. Todo parecía estar en orden, salvo por la surrealista situación de encontrarme tumbado bajo una manta en el suelo del vehículo, con mi mejor traje de gala puesto, mientras Martín arrancaba el motor con violencia. ¿A dónde me llevas exactamente?, pregunté desde la penumbra del suelo. A que vea con sus propios ojos la verdadera cara de Mateo Palmer, respondió Martín con una frialdad que me aterró. Y luego, si Dios quiere, me ayudará a salvar a su hija de un destino terrible. El mundo se volvió una mancha oscura y asfixiante bajo esa manta de lana, pero mis sentidos, especialmente el oído, se agudizaron de manera casi animal. Apenas 10 minutos después, tras un trayecto que se me antojó eterno, el coche se detuvo suavemente. Escuché el eco metálico del cierre centralizado y el clic seco de la puerta del copiloto al abrirse. Alguien subió al vehículo y, al instante, una bofetada de colonia cara y penetrante inundó el habitáculo. No era el aftershave discreto de Martín, era un aroma más fuerte, más joven y agresivo, de esos que buscan marcar territorio. Buenos días, Martín, dijo una voz suave, aterciopelada y cargada de una seguridad insultante. Mateo Palmer. Mi futuro yerno. Buenos días, Sr. Palmer, respondió Martín, manteniendo una neutralidad profesional tan perfecta que me resultó aterradora. Un día precioso para una boda, ¿verdad? Continuó Mateo. Escuché el crujido sutil del tejido de su smoking al acomodarse en el asiento de cuero. Todavía no puedo creer que esto esté pasando realmente. Es un gran día, sin duda alguna. El coche se puso de nuevo en marcha. Bajo la manta, el aire se volvía cada vez más pesado, caluroso y cargado de una tensión que me hacía sudar. De repente, el silencio fue interrumpido por la vibración insistente del móvil de Mateo sobre el salpicadero. Debe de ser mi novia, dijo él, y por su tono pude adivinar esa sonrisa perfecta que solía encandilar a todos en nuestras cenas familiares. Hola, preciosa. No, no estoy nervioso. Bueno, quizás un poco, lo normal. Vas a dejarme sin aliento cuando entres por esa puerta, ¿verdad? Siempre lo haces. Yo también te quiero, cariño. Nos vemos en el altar, mi sol. Mi sol. Así llamaba a mi hija en la intimidad. Se me cerró el pecho con un dolor agudo. En ese preciso momento, Lucía probablemente estaría frente al espejo de su habitación de hotel, radiante, envuelta en encajes blancos y creyendo ciegamente en cada palabra de este hombre. La llamada terminó y, por un segundo de debilidad, llegué a pensar que Martín se equivocaba catastróficamente. Mateo sonaba realmente enamorado, con una ternura que parecía genuina. Pero entonces, apenas unos segundos después de colgar, el teléfono volvió a sonar. Joder. Masculló Mateo, y esta vez el insulto sonó como un látigo. Su tono cambió por completo, de una forma que me hizo estremecer.
La calidez fingida desapareció, reemplazada por una voz gélida y cortante. Te dije que no llamarás a este número, y menos hoy. No, ahora no puedo hablar. Estoy en el coche con el chofer. Hubo una pausa cargada de electricidad. Escuché una voz metálica al otro lado de la línea, filtrándose desde el auricular. Era demasiado baja para entender las palabras, pero sonaba urgente y desesperada. Dije que nos encargaríamos de todo. Todo va según lo previsto, sentenció Mateo con una dureza que nunca le había conocido. 3 meses, ese es el trato, no antes. Acordamos el plazo. No me vuelvas a llamar hasta que... Se detuvo un instante y terminó en un susurro áspero que me revolvió las entrañas, hasta que esté hecho. Colgó con una violencia que casi pude sentir. El silencio que siguió fue asfixiante, solo roto por el rumor del motor. ¿Todo bien, Sr. Palmer? Preguntó Martín con una calma gélida, casi inquisitiva. Sí, sí. Solo negocios que no pueden esperar, ya sabes cómo es esto, trató de reír Mateo, pero su risa sonó hueca, forzada y carente de cualquier rastro de humor. La gente cree que porque sea el día de tu boda, el mundo tiene que detenerse, pero el dinero no descansa. 3 meses. No antes. Hasta que esté hecho. ¿De qué demonios estaba hablando? Bajo la manta, mis manos se cerraron en puños tan apretados que las uñas se clavaron en mis palmas. Esa segunda llamada no era de amor, ni se trataba de negocios legítimos. Era algo calculado, oscuro y frío. Empecé a comprender, con un horror creciente, que la calidez que mostraba con mi hija no era más que una máscara de actor profesional, y que lo que acababa de oír era su verdadero y siniestro yo. Estamos tomando una ruta distinta hoy para evitar problemas, Sr. Palmer, anunció Martín con voz monocorde. Hay obras de última hora en el Paseo de la Castellana y no quiero que lleguemos tarde. Ah, claro, lo que tú digas, Martín. Tú eres el que conoce estas calles, respondió Mateo con desdén, sin sospechar nada. Empezó a teclear frenéticamente en su móvil. Yo seguía allí, agazapado en la oscuridad, escuchando cada cambio de marcha y sintiendo cada giro del coche. Martín me había metido en este escondite para que escuchara esto, pero la duda me quemaba por dentro. ¿Qué sabía el que yo, con toda mi experiencia en los negocios, había ignorado por completo? Dime, Martín, ¿cuánto tiempo llevas exactamente trabajando para los Álvarez? Preguntó Mateo de repente, con un tono que buscaba ser casual pero sonaba a interrogatorio. 20 años este próximo septiembre, señor, respondió Martín sin vacilar. Es mucho tiempo, toda una vida. Debes de estar muy unido a la familia, supongo. Considero un honor servirles y proteger sus intereses, señor. Fernando parece un buen hombre, continuó Mateo, y pude notar un rastro de burla en su voz. Un poco anticuado, de la vieja escuela, pero sólido. El tipo de suegro que querrá seguir involucrado en cada detalle de la empresa y de la vida de su hija, imagino. El Sr. Álvarez ama profundamente a su hija, señor. Por ella haría cualquier cosa. Cuento con eso, la voz de Mateo adquirió una cualidad extraña, casi depredadora. Un hombre que ama tanto a su hija hará lo que sea necesario para verla feliz y protegida, ¿no cree usted? Supongo que sí, señor. Bien. Eso es muy bueno para todos. Se me erizó el vello de la nuca bajo la manta. No eran solo las palabras, sino el tono gélido y utilitario. Era como si Mateo estuviera haciendo un cálculo privado sobre mi valor y mi capacidad de sacrificio. El coche giró bruscamente y sentí que nos alejábamos definitivamente del centro de la ciudad. Mi brújula interna, forjada en años de recorrer Madrid, me decía que no íbamos hacia la Catedral de la Almudena. Íbamos hacia el sur, dejando atrás los barrios nobles, hacia las zonas industriales y residenciales más humildes y grises. Maldita sea.
Mateo volvió a maldecir en voz baja al ver su móvil vibrar por tercera vez. Mira, Martín, tengo que hacer una parada rápida antes de ir a la iglesia. Es un asunto personal, no tardaré ni 5 minutos. Por supuesto, señor. ¿A dónde debo dirigirme? Preguntó Martín, aunque yo ya sabía la respuesta. Calle de la Oca, en Carabanchel. Ya sabes dónde es, ¿verdad? Dijo Mateo con impaciencia. Martín no dudó ni un segundo en el giro. Él ya sabía exactamente a dónde íbamos. Por eso me había escondido allí, para que viera el final de la mentira en el corazón de un barrio donde Mateo Palmer no debería tener nada que buscar en el día de su boda. El coche se detuvo con un leve traqueteo sobre una superficie irregular. Escuché el sonido metálico de la puerta de Mateo al abrirse y el roce de sus zapatos contra el suelo. Dame unos minutos, Martín. No apagues el motor, bajo y subo, ordenó Mateo con ese tono imperativo que ahora me resultaba repulsivo. Sus pasos, rápidos y decididos, se alejaron hacia lo que parecía el portal de una vivienda. En cuanto el silencio se hizo en el habitáculo, Martín abrió la puerta trasera desde fuera y se asomó con cautela, retirando la manta que me cubría. Señor Álvarez, tiene que ver esto con sus propios ojos. Pero por lo que más quiera, quédese agachado. Mire hacia aquella entrada lateral, la del edificio de ladrillo, susurró Martín, señalando con la mirada. Me asomé con dificultad por el hueco entre los asientos delanteros. Estábamos aparcados frente a un edificio de ladrillo visto, una construcción de los años 70, antigua pero dignamente cuidada, en una calle estrecha y algo sombría de Carabanchel. Era un barrio obrero, un mundo de gente madrugadora y manos curtidas que Mateo Palmer jamás nos había mencionado. Él nos había contado una historia perfecta de orfandad y superación. Que sus padres habían muerto en un accidente en el extranjero, que no tenía hermanos, que era un hombre hecho a sí mismo, solo en el mundo. Vi a Mateo subir los escalones de piedra con una familiaridad pasmosa. Sacó un manojo de llaves, abrió el portal y entró sin llamar, como quien entra en su propio hogar después de una larga jornada. Mi corazón latía desbocado, golpeando mis costillas con una fuerza que me mareaba. Minutos después, la puerta lateral que daba a un pequeño patio interior se abrió. De ella salió una mujer de unos 30 años, llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada y vestía unos vaqueros desgastados y una camiseta de algodón que había visto mejores tiempos. Su rostro reflejaba un agotamiento profundo, con esas ojeras violáceas propias de quien no duerme por la angustia de las facturas sin pagar o las noches en vela. Se cruzó de brazos en un gesto defensivo, casi hostil. Mateo, por favor, no puede seguir apareciendo así. No puede seguir haciéndonos esto, dijo ella con una voz tensa, quebrada por la fatiga. No alcancé a escuchar la respuesta de él, pero vi la cara de ella transformarse. Era una mezcla insoportable de frustración, rencor y un miedo latente. Y entonces, ocurrió lo que terminó de romperme el alma. Una voz infantil, cristalina y alegre, resonó desde el interior de la casa. Papá. Papi, has venido. Una niña de unos 4 años salió corriendo por la puerta, ajena a la tragedia que se mascaba en el ambiente. Tenía unos rizos rubios idénticos a los de Mateo y apretaba contra su pecho un conejo de peluche despeluchado. Mateo salió tras ella, su rostro se iluminó de una forma que nunca había visto en nuestras cenas de gala, y la levantó en vilo. La pequeña le rodeó el cuello con los brazos y él la besó en la cabeza con una ternura infinita, una devoción que me pareció la mayor de las traiciones. Hola, mi cielo, murmuró él, pegando su mejilla a la de la niña. Hoy no puedo quedarme a jugar, lo siento mucho. Pero dijiste que jugaríamos a la merienda con el Sr. Orejas, protestó la niña con un puchero que me recordó dolorosamente a Lucía cuando era pequeña. Lo sé, bebé, de verdad que lo siento. Papi tiene que ir a trabajar en algo muy importante hoy, pero volveré pronto con una sorpresa para ti. Te lo prometo.
Mentiroso. El grito resonó en las paredes de mi cráneo. No iba a trabajar. Iba a la catedral de la Almudena a jurar amor eterno ante Dios a mi hija, mientras esta niña y esta mujer lo esperaban en un rincón olvidado de Madrid. La mujer, Marta, se acercó a él con paso pesado. Mateo, tenemos que hablar de lo que me dijiste ayer. De los plazos. Ahora no, Marta, la voz de él se volvió cortante, recuperando esa frialdad gélida que le había oído en el coche. Bajó a la niña con brusquedad. Mía, ve adentro a terminar el desayuno con los dibujos. Mamá y yo necesitamos hablar un minuto a solas. La pequeña entró obediente. Marta se enfrentó a él, clavándole los ojos. No puedes seguir mintiéndole así. Pregunta por ti cada hora del día. No entiende por qué te vas tanto tiempo, ni por qué tienes que esconderte. Lo tengo todo bajo control, joder, respondió Mateo entre dientes, mirando hacia la calle con nerviosismo. Confía en el plan. ¿Controlado? Te casas hoy mismo con esa mujer. Con la rica. ¿Cómo puedes llamar a eso controlar? Preguntó ella con una mezcla de asco y desesperación. Me quedé sin aliento, sintiendo que el oxígeno desaparecía del coche. Ella lo sabía. No era una víctima engañada, era una cómplice desesperada o una rehén de las circunstancias. Te expliqué el plan punto por punto, siseó Mateo, agarrándola por el brazo. 1 año. Solo necesito aguantar 1 año. Con el dinero de los Álvarez pago mis deudas con Greco y seremos libres de una vez. Mía tendrá el tratamiento médico privado que necesita en Suiza. Empezaremos de cero lejos de aquí, donde nadie nos conozca. ¿Y ella? Susurró Marta con un hilo de voz. ¿Y Lucía? Le vas a destrozar la vida, Mateo. Es una persona, no un cajero automático. Se recuperará. Los ricos siempre encuentran la forma de lamerse las heridas con billetes, sentenció él con un cinismo que me dio náuseas. Quise salir del coche en ese instante, agarrarlo por las solapas del smoking y exigirle que me mirara a los ojos mientras le hundía la vida. Pero la mano firme de Martín se posó sobre mi hombro, sujetándome con fuerza. Espere, don Fernando, susurró Martín con los ojos fijos en la escena. Aún no lo ha visto todo. Hay algo más, algo que conecta a este Greco con su propia empresa. Mateo se acercó a Marta y le habló en un tono que pretendía ser tierno, pero que a mis oídos sonaba a veneno puro. Hago este sacrificio por nosotros. Por el futuro de Mía. Si no lo hago, Greco nos matará a los 3. Confía en mí por última vez. Dejé de confiar en ti el día que compraste ese anillo con el dinero que nos quedaba para el alquiler, respondió ella dándole la espalda. Mateo consultó su reloj de pulsera, un reloj que yo mismo le había regalado por su compromiso, y se marchó hacia el coche sin decir una palabra más. Marta se quedó allí, en medio del patio, con los hombros hundidos bajo el peso de una verdad insoportable, y volvió a entrar en la casa. Me quedé gélido, petrificado en el suelo del coche. Mateo Palmer no solo era un mentiroso, era un parásito que pretendía usar a mi hija como escudo financiero. Lucía no era para él más que una transacción, una cuenta bancaria con cara bonita que le serviría para salvar su propio cuello y el de su verdadera familia. Sr. Álvarez, vuelva a cubrirse, dijo Martín con una voz sombría mientras veía a Mateo acercarse. Aún no hemos terminado. Hay algo mucho peor que debes saber antes de que lleguemos a la iglesia. Me acomodé de nuevo en el suelo del coche, con las extremidades rígidas y el pulso vibrando en mis sienes como un tambor de guerra. Martín, aprovechando que Mateo se había alejado unos metros para hacer una última y tensa llamada frente al portal, se giró hacia atrás y me tendió su teléfono móvil. Hay algo mucho más grave que una doble vida, señor Álvarez, dijo con una voz que denotaba una fatiga moral absoluta. Mire esto. No es solo dinero. Es su vida.
En la pantalla brillaba la captura de un correo electrónico enviado desde una cuenta encriptada. El asunto era aséptico, casi empresarial. Operación liquidación. Fase final. Mis ojos recorrieron las líneas con horror. Objetivo. 3 meses tras el enlace. Prioridad. Fallecimiento por causas accidentales. Sin rastro de terceros. Prima de éxito. 100.000 euros al cierre. Sentí como si mi sangre se transformara en esquirlas de hielo. Martín deslizó el dedo por la pantalla para mostrarme la siguiente imagen. Eran mensajes de una aplicación de mensajería privada. El sujeto sale de la finca a las 8:30. Ruta habitual por la 6 dirección Pozuelo de Alarcón hacia su despacho principal. Los martes suele ir solo con el chofer. Puntos ciegos identificados en el kilómetro 18. Mi horario. Mis rutas exactas. Mis costumbres más íntimas. Estaba todo allí, esquematizado como el despiece de una res en un matadero. Sí, don Fernando, continuó Martín con una gravedad que me oprimió el pecho. Mateo Palmer no solo busca el patrimonio de los Álvarez. Ha contratado a profesionales para eliminarle a usted. El plan es sencillo. Esperar 3 meses tras la boda, el tiempo justo para que el régimen de gananciales o las disposiciones testamentarias que él ya ha manipulado surtan efecto. Una vez sea legalmente el marido de Lucía y posea plenos poderes en el Consejo de Administración, usted deja de ser necesario. Usted es el último obstáculo. Todo encajó con una precisión macabra. El compromiso apresurado bajo la excusa de no perder más tiempo en la vida, la insistencia en una boda por todo lo alto en la Almudena para blindar su imagen pública. El plan de 1 año que le había mencionado a Marta en Carabanchel. Pensaba vaciar nuestras cuentas, saldar sus deudas de juego o de negocios turbios con ese tal Greco y desaparecer hacia un paraíso fiscal, dejándome a mí en una tumba y a mi hija Lucía sumida en la viudez, el deshonor y la ruina absoluta. ¿Cómo demonios has conseguido acceso a esto, Martín? Pregunté, y mi propia voz me sonó extraña, como si perteneciera a un anciano moribundo. Llevo sospechando de ese tipo desde el primer día que pisó la finca, señor. Su esposa, doña Elena, me pidió antes de morir que cuidara de ustedes, y eso incluye investigar a las hienas que se acercan demasiado cuando huelen el dinero. No podía decirle nada sin pruebas irrefutables. Lucía está cegada por lo que cree que es amor y me habría despedido al instante. Pero a que es su terminal secundaria hace una semana. Ahora las pruebas son fuego en nuestras manos. Miré por la ventanilla, viendo pasar los edificios grises de Carabanchel mientras regresábamos hacia el centro. Tenía ganas de vomitar, de gritar hasta desgarrarme la garganta. Mi pequeña, mi única hija, estaba en ese hotel de la Puerta de Alcalá, ajustándose el velo de encaje frente al espejo, soñando con un futuro que no era más que una sentencia de muerte para su padre y una estafa magistral para ella. Ella no me creerá si se lo digo yo ahora, dije, más para mí mismo que para Martín. Me verá como un padre controlador, como el hombre que nunca superó la pérdida de su madre y que ahora quiere arruinar su felicidad por puro egoísmo. Me odiará para siempre si detengo la boda sin un escándalo que no deje lugar a dudas. Lo sé, señor. Por eso no puede ser una conversación privada, asintió Martín, mirándome por el espejo retrovisor con determinación. Debe verlo ella misma. Debe caerse la venda frente a todo Madrid. En la casa de Dios, donde él pretende sellar su mentira. En ese momento, el plan se cristalizó en mi mente. Sería algo brutal, público y devastador. Un trauma que la perseguiría años, pero que le salvaría la vida. Saqué mi propio teléfono con manos firmes. Llama a mi abogado de confianza. Dile a Douglas que le quiero en la Puerta de la Almudena en 20 minutos con su equipo legal y los documentos de revocación de poderes. Y llama a la comisaría de la calle Leganitos. Quiero agentes de paisano distribuidos entre los bancos de la iglesia.
Esto no es solo un fraude, es una tentativa de homicidio. Hice una pausa, tragando saliva antes de dar la orden más dolorosa. Y Martín. Haz lo que tengas que hacer, pero trae a esa mujer, a Marta, y a la niña. Que las recoja otro coche de la empresa. Quiero que estén allí cuando Mateo suba al altar. Eran las 9:20 de la mañana. Faltaban 40 minutos para que empezara la ceremonia. 40 minutos para que el mundo perfecto que mi hija había construido se hiciera pedazos de cristal ante sus ojos. Recordé las últimas palabras de Elena en la cama del hospital. Protégela, Fernando, incluso cuando ella no lo entienda. Especialmente entonces. A veces, amar de verdad significa tener la sangre fría de romperle el corazón a tu hijo para evitar que se lo arranquen del pecho. La atmósfera en el interior de la Catedral de la Almudena era un despliegue de opulencia y elegancia contenida. 200 invitados de la alta sociedad madrileña llenaban los bancos de madera tallada. El aroma a incienso se mezclaba con el de miles de flores blancas que adornaban las columnas, y el órgano soplaba notas de una solemnidad que hacía vibrar el suelo. Caminé por el pasillo central con Lucía del brazo. Ella temblaba de una emoción pura, apretando mi mano con fuerza, buscando en mí el pilar que siempre había sido. Se veía absolutamente hermosa. Su vestido de encaje y seda era un tributo viviente al que llevó su madre hace 30 años. ¿Estás bien, papá? Te noto muy pálido, susurró ella bajo el velo, con una chispa de preocupación en sus ojos brillantes. Te quiero más que a nada en este mundo, Lucía. Recuerda siempre eso. Fue lo único que pude articular, con el corazón apretado por la culpa de lo que estaba a punto de hacer. Llegamos al altar. Mateo nos esperaba allí, impecable en su chaqué hecho a medida, luciendo esa sonrisa ensayada de yerno perfecto que ahora me provocaba náuseas físicas. Con una parsimonia estudiada, me entregó a mi hija y se colocó a su lado, dándole la mano. El sacerdote comenzó la lectura de los ritos iniciales. Llegó el momento fatídico. El silencio se apoderó de la inmensa nave de la catedral, roto solo por el eco lejano del tráfico de la calle Bailén. Si alguien tiene alguna razón por la que este matrimonio no deba celebrarse, que hable ahora o calle para siempre. Me puse en pie con una lentitud deliberada. El crujido del banco de madera resonó en las bóvedas como un disparo de fusil. 200 cabezas se giraron al unísono hacia mí. El rostro de Lucía pasó de la confusión al pánico absoluto en un segundo. Yo me opongo, dije con una voz firme, una voz de mando que no tembló ni un solo milímetro. Papá. ¿Pero qué haces? Siéntate, por favor. Exclamó Lucía, con los ojos anegados en lágrimas de pura vergüenza. Mateo Palmer ya está casado, anuncié, dando un paso hacia el centro del presbiterio para que todos pudieran oírme. Tiene una esposa legal y una hija de 4 años a las que acaba de visitar esta misma mañana en un piso de Carabanchel. La catedral estalló en un murmullo eléctrico, un avispero de escándalo. Mateo dio un paso adelante, intentando mantener su máscara de indignación herida, aunque el sudor empezaba a perlar su frente. Don Fernando, por el amor de Dios, esto es una locura. Está usted confundido, los nervios de la boda, el estrés por la ausencia de Elena. Intentó decir con falsa compasión. No estoy confundido, Mateo. Te he visto con Marta y con la pequeña mía, le corté con una frialdad que lo dejó mudo. Hice una señal hacia la puerta lateral del transepto. Martín entró en ese momento, escoltando a la mujer y a la niña. La pequeña mía, al reconocer a Mateo en el altar rodeado de tanto lujo, se soltó de la mano de su madre y corrió por el pasillo central, ajena al drama. Papi. Papi, qué guapo estás. Gritó con su voz dulce y clara, que rebotó en las imágenes de los santos. El silencio que siguió fue sepulcral, un vacío de horror. La niña se abrazó a las piernas de Mateo, manchando con sus manitas de niña el pantalón de su chaqué. Él se quedó lívido, con la mirada perdida,
paralizado como una estatua de sal. Marta llegó al altar y, con una dignidad que me conmovió, mostró una carpeta ante el sacerdote y los invitados. Soy Marta Palmer. Somos esposos legalmente por lo civil desde hace 5 años, dijo, mirando a Lucía con una tristeza infinita. Lo siento mucho, de verdad. No podíamos seguir con esta mentira. Lucía retrocedió tambaleándose, tapándose la boca con las manos para ahogar un grito. El velo se le resbaló de la cabeza, cayendo como un sudario sobre el suelo de mármol. Mateo. Susurró ella, buscándolo con la mirada. Dime que esto es una pesadilla. Dime que es mentira. Pero Mateo no pudo decir nada. Su máscara se había roto en 1000 pedazos irreconciliables. Y hay algo más, Lucía, añadí, acercándome a ella y entregándole el teléfono de Martín con los mensajes sobre el accidente programado. No solo te estaba usando por el apellido y el dinero. Estaba planeando mi muerte para dentro de 3 meses. Quería quedarse con todo el patrimonio de nuestra familia tras hacerme desaparecer. Mateo miró a su alrededor, sintiéndose atrapado como una rata. Vio a los agentes de paisano de la Policía Nacional acercándose por los laterales y el fondo de la iglesia. Intentó zafarse con un movimiento brusco, llegando a apartar a la niña con violencia, pero los agentes fueron más rápidos. Lo redujeron contra el mismo altar donde pretendía mentir ante Dios. Mateo Palmer, queda usted detenido por bigamia, falsedad documental, fraude y conspiración para cometer asesinato, anunció un inspector mientras le colocaba los grilletes. El clic metálico de las esposas fue lo último que se escuchó antes de que los gritos de indignación de los invitados y el llanto de los familiares llenaran la catedral. Lucía se desplomó en el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, llorando con un dolor que le salía de las entrañas. Me arrodillé a su lado de inmediato y la rodeé con mis brazos, protegiéndola del escrutinio de los presentes. Lo siento, mi vida. Lo siento tanto, le susurré al oído mientras la apretaba contra mi pecho. Ella me golpeó débilmente el pecho, me gritó que me odiaba, que por qué había tenido que ser así, de forma tan pública y cruel. Pero después de unos segundos de rabia, se aferró a la solapa de mi chaqueta y lloró hasta quedarse sin fuerzas, mientras el sueño de su boda se disolvía en la fría realidad de un templo que acababa de presenciar su salvación. Han pasado ya varios meses desde aquella mañana que comenzó entre encajes blancos en la Almudena y terminó entre esposas y sirenas de policía. El tiempo, ese juez implacable, ha ido poniendo cada pieza en su lugar. Mateo Palmer se encuentra ahora mismo en prisión preventiva, esperando el juicio tras los muros de Soto del Real. Las investigaciones policiales sacaron a la luz una realidad mucho más turbia de lo que imaginamos. Debía una cantidad ingente de dinero a organizaciones criminales que operan en la Costa del Sol, en Marbella. Su plan de casarse con Lucía era, literalmente, su único billete de ida hacia una vida segura, financiada con nuestra ruina y cimentada sobre mi cadáver. Marta y la pequeña Mía también han encontrado un nuevo camino. No podía permitir que una mujer valiente y una niña inocente terminaran en la calle pagando por los pecados y la ambición desmedida de un hombre sin escrúpulos. A través de nuestra fundación familiar, les hemos proporcionado un hogar seguro y el tratamiento médico privado que la pequeña tanto necesitaba. A veces, la justicia no solo consiste en castigar al culpable, sino en reparar el daño de quienes quedaron atrapados en sus redes. Lucía. Mi querida Lucía, se está recuperando. Al principio, el golpe fue devastador. Atravesó meses de un silencio sepulcral, encerrada en una depresión que me partía el alma cada vez que pasaba junto a su habitación. Pero el tiempo en la finca, el aire de la sierra y el amor incondicional han hecho su trabajo. Hace apenas unos días, la escuché reír de nuevo mientras paseaba por el jardín. Ha comprendido, con una madurez que me llena de orgullo, que aquel estallido de verdad en la catedral no fue un acto de crueldad por mi parte.
No estaba destruyendo su vida, la estaba arrancando, con la fuerza de un padre desesperado, de las fauces de una bestia que la habría devorado viva. He aprendido que la verdadera protección de un padre no tiene nada que ver con la malicia ni con el deseo de controlar. Se trata de la capacidad de interponerse entre tu hijo y el abismo, cueste lo que cueste, incluso si el precio es tu propio prestigio. Es la voluntad inquebrantable de aceptar el papel de villano a sus ojos durante un tiempo, con tal de que ella pueda tener, sencillamente, un futuro donde despertar a salvo. Doy gracias al cielo cada mañana por la lealtad de Martín. No todo el mundo tiene la inmensa suerte de contar con un hombre de honor que se atreva a cruzar la línea para decir la verdad cuando todo el mundo prefiere mirar hacia otro lado. Su valentía, al arriesgar su puesto y nuestra confianza para abrirme los ojos, es algo que nunca podré pagarle del todo. Proteger a la familia nunca es un error, por muy amarga que sea la medicina. Esta noche, al mirar las estrellas desde el porche de la finca, he sentido por primera vez una paz profunda. He mirado la foto de Elena que siempre llevo conmigo y, con un nudo de alivio en la garganta, he podido decirle por fin: Elena, descansa tranquila. He cumplido mi promesa. Nuestra hija está a salvo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. 3 horas después del entierro de mi esposa, mi hijo y yo estábamos vaciando su piso en el barrio de Argüelles, en el distrito de Moncloa, cuando un papel de color crema cayó al suelo. Aunque muchos confunden esta zona con el vecino Chamberí por la cercanía, Elena siempre corregía con orgullo. Vivimos a un paso de la Rosaleda, Juan, esto es Moncloa. La cara de mi hijo se puso pálida, de un tono ceniza que contrastaba con su habitual bronceado de ejecutivo de Pozuelo. Sus manos temblaban mientras decía: esto no vale nada, y lo tiró directamente al cubo de la basura, escondiéndolo bajo los restos de un yogur a medio terminar. Yo, que he pasado décadas enseñando a mis alumnos de instituto a leer entre líneas en los libros de historia, supe que aquel gesto era demasiado brusco para ser casual. Recogí el papel cuando él se distrajo con una llamada y me fui al banco. El director de la sucursal, un hombre que nos conocía desde hacía 20 años, me miró a los ojos con una mezcla de lástima-horror y me dijo: Juan, tienes que llamar a la policía ahora mismo. Fue en ese momento cuando descubrí la verdad sobre mi hijo. Y me iba a encargar de que pagara por cada mentira. Hola a todos los que habéis llegado hasta aquí. Antes de contaros lo que me enseñó el director del banco, me gustaría que reflexionáramos juntos. ¿Desde dónde me estáis leyendo? ¿Y creéis que siempre se debe confiar en la familia cuando hay una herencia de por medio? Ese papel sin valor escondía más de 3 millones de euros y 7 años de un engaño sistemático que me hiela la sangre. Mi hijo tiró a la basura el documento más importante del piso de mi difunta esposa a las 2:30 de una tarde de sábado, apenas 3 horas después de haberla enterrado en el cementerio de la Almudena. El funeral había sido íntimo, solo 23 personas, incluyendo al sacerdote y a los sepultureros que esperaron con un silencio profesional a que termináramos de despedirnos bajo el sol plomizo de Madrid. Elena había sobrevivido a casi todos sus amigos, y los pocos que quedaban estaban demasiado achacosos para cruzar la ciudad hasta las ventas. Mi hijo, Javier, se mantuvo a mi lado durante toda la ceremonia, con los ojos secos e inquieto, consultando el móvil un par de veces mientras el cura decía el panegírico. Me dije a mí mismo que cada uno pasa el duelo a su manera, que quizás su frialdad era un escudo. Qué equivocado estaba. Ahora estábamos de vuelta en el piso que Elena y yo habíamos compartido durante 32 años. Un piso señorial en la calle de la Princesa, con esos techos altos y pasillos infinitos. Cajas por todas partes. Bolsas de basura negras apoyadas contra las paredes de papel pintado. El desmantelamiento sistemático de una vida reducida a decidir qué se queda y qué se dona a la parroquia o a Cáritas.
Tengo 70 años. Soy profesor de historia jubilado, acostumbrado a los archivos y al orden. Viudo desde hace 6 días. Elena tenía 67 cuando murió. Cáncer de páncreas, estadio 3, diagnosticado 14 meses antes del final. Aunque la seguridad social cubría el tratamiento estándar, yo insistí en buscar segundas opiniones en clínicas privadas de prestigio, pensando que el dinero no sería un obstáculo para su salud. Elena dijo que no de forma tajante. En aquel momento, pensé que era porque estaba cansada, lista para marcharse sin el calvario de la quimioterapia agresiva. No sabía la verdad. Elena había sido bibliotecaria de primaria durante 34 años en un colegio público del distrito de Retiro. Enseñaba a los niños a amar los libros y a cuestionarlo todo. La quise durante 49 años. Pensaba que conocía cada rincón de su alma. Su risa al cocinar tortilla de patatas, cómo organizaba los libros por el color del lomo. La pequeña cicatriz en su mano por aquel accidente en el 79. Me equivocaba en lo más importante. Mi hijo Javier tiene 40 años. Vive en una urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón con su mujer, Amanda. Su cargo siempre era algo pomposo y vago. Logística sanitaria, consultoría de dispositivos. Elena decía que subía la escalera tan rápido que no miraba los peldaños. En su último año, solo la visitó 3 veces. 3 horas de su tiempo en 12 meses de agonía. Javier estaba registrando el escritorio de roble de Elena cuando encontró el montón de papeles. Facturas del canal de Isabel II, recibos de IBI y garantías caducadas. El escritorio tenía 5 cajones y, como buena bibliotecaria, Elena guardaba cada trozo de papel con una lógica casi archivística. Todo esto es basura, papá, dijo él, hojeando los folios con una rapidez eléctrica. Demasiado rápido, como si su mano supiera exactamente qué buscar entre la maleza administrativa. Podemos tirarlo todo, insistió. Pero entonces, una hoja de papel de color crema, con un gramaje superior, de ese que se usa para los documentos notariales, se deslizó entre 2 facturas de la luz. Cayó hacia el suelo y Javier la atrapó antes de que tocara la alfombra. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Sus ojos se abrieron de par en par, un destello de codicia o miedo que intentó camuflar de inmediato tras una máscara de indiferencia. Su mano se cerró sobre el papel con tanta fuerza que lo oí arrugarse. ¿Qué es? Pregunté, sintiendo un escalofrío. Nada, respondió al instante, caminando ya hacia la cocina. Solo un extracto bancario viejo de una cuenta que mamá cerró hace 1000 años. Ya sabes cómo acumulaba cosas sin sentido. Déjame ver, Javier. Quizás sea algo de la pensión. Papá, de verdad, no pierdas el tiempo. Tenemos cosas urgentes. El contrato de este piso es antiguo y hay que organizar la testamentaría. No querrás que los abogados se queden con lo poco que queda, ¿verdad? Javier soltó el papel en el cubo de basura, justo encima de los pozos húmedos del café de la mañana. Me miró con una sonrisa ensayada, pero sus dedos seguían tambaleando levemente mientras se limpiaba las manos en el pantalón. Créeme, papá. No vale nada. Absolutamente nada. 10 minutos después, le sonó el móvil. Javier no colgó de inmediato, se quedó mirando la pantalla con una fijeza extraña antes de salir al pasillo para coger la llamada. Su voz bajó hasta convertirse en un murmullo sibilante que rebotaba en las paredes del pasillo, un tono que no alcancé a distinguir pero que destilaba urgencia. Cuando volvió, ya se estaba ajustando su chaqueta de barber, esa prenda cara que Amanda le había regalado las navidades pasadas para que pareciera alguien de peso en las reuniones de Pozuelo. Amanda me necesita en casa, soltó sin mirarme a los ojos. Lucía tiene una presentación de un proyecto en el colegio el lunes por la mañana. Ya sabes cómo son en estos centros bilingües, les exigen el máximo. Tengo que ayudarla a prepararlo. Era sábado por la tarde.
faltaban casi 48 horas para el lunes. En mis tiempos de profesor, ningún padre cancelaba el duelo de una madre por una cartulina escolar. ¿Te vas ya, Javier? Pregunté, sintiendo un vacío repentino. Ni siquiera hemos terminado de vaciar los armarios del dormitorio. Queda toda la ropa de tu madre. Volveré el próximo fin de semana, papá. Lo prometo. No te agobies, descansa. Ya estaba en el umbral, con las llaves de casa tintineando en su mano derecha. Antes de cerrar, se detuvo un segundo. Eso sí, por favor, no tires nada que parezca importante sin consultarme antes, ¿vale? Sabes que mamá era muy particular. Algunas cosas podrían tener valor histórico o ser antigüedades. Joyas, quizás. Deberíamos tasarlo juntos para que no te engañen en los rastros. Y se fue. Oí sus pasos resonar en la escalera de granito de la comunidad y, poco después, el zumbido distintivo de su Tesla arrancando en el garaje del edificio. El sonido se desvaneció rápidamente por la calle de la Princesa, engullido por el tráfico que subía hacia Plaza de España, y luego solo quedó el silencio espeso de los pisos antiguos. Me quedé sentado en aquel salón durante una eternidad. La luz de la tarde madrileña entraba por los ventanales en franjas doradas que, poco a poco, se tornaron naranjas, luego púrpura sobre los tejados de Argüelles y, finalmente, de un azul eléctrico y profundo. No encendí ninguna lámpara. Me quedé allí, en el sofá de cuero que Elena y yo habíamos comprado en unas rebajas del Corte Inglés en 1991, rodeado de cajas de cartón y bolsas de basura. Algo en los movimientos de Javier me quemaba por dentro. Esa rapidez eléctrica, esa seguridad impostada y, sobre todo, la expresión de su rostro cuando el papel rozó el suelo. Había sido un segundo de codicia pura, el mismo brillo que le vi a los 16 años cuando le pillé robando calderilla para tabaco, o a los 22, cuando Elena lloró al descubrir que faltaban 500 euros de su cuenta de ahorros. A las 8 de la tarde, con los huesos entumecidos por el frío que empieza a calar en las casas viejas de Madrid al anochecer, me levanté. Encendí el fluorescente de la cocina, que parpadeó 2 veces antes de inundar la estancia con una luz blanca y fría. Me acerqué al cubo de la basura. El papel seguía allí, descansando sobre los pozos del café y una servilleta manchada. Tenía una esquina arrugada, la marca de la presión de los dedos de mi hijo. Lo saqué con el cuidado de quien manipula un incunable y lo alicé sobre el mármol de la encimera. No era un extracto bancario cualquiera. Era un certificado de depósito a plazo fijo del Banco Santander, emitido por la oficina principal de la Castellana y fechado el 12 de abril de 2017. El valor nominal me golpeó como un impacto físico. 324,5670. 3.245.000 euros. Se me durmieron las manos y sentí un pitido agudo en los oídos. Lo leí 3, 4, 5 veces. Los números no se movían. Y pegado al documento, con un pequeño post-it amarillo donde la caligrafía de Elena, esa letra de bibliotecaria, clara y decidida, resaltaba con fuerza, había un mensaje que hizo que el suelo se inclinara. Juan, ellos no saben nada de esto. Lleva este documento a Russell Jennings en la oficina del Santander de la Castellana. No confíes en nadie de la familia. Te quiero. No confíes en nadie de la familia. No decía ten cuidado o pregúntale a Javier. Decía que no confiara en nadie, lo que incluía a nuestro propio hijo. Me pasé la noche en vela. A las 2 de la mañana, la calle de la Princesa estaba inusualmente silenciosa, solo interrumpida por algún taxi ocasional. El certificado brillaba bajo la luz de la cocina como una sentencia. Intentaba recordar aquel abril de 2017. Ese fue el año en que Elena empezó con los olvidos. Pequeños despistes que el Dr. García, nuestro médico de cabecera, calificó como deterioro cognitivo leve. Pero ahora, viendo la cifra, me preguntaba.
¿Estaba Elena perdiendo la cabeza, o estaba construyendo un muro de contención? 2017 también fue el año en que Javier regresó de Londres, supuestamente tras el fracaso de una empresa de suministros médicos. Se presentó con 2 maletas y 1000 promesas de cuidarnos. Ya no sois unos chavales, papá, decía mientras se instalaba en Pozuelo. Al principio era el hijo modelo. Venía 2 veces por semana, la llevaba a sus revisiones en el hospital clínico, revisaba nuestra caldera. Esa gratitud que sentí entonces ahora se transformaba en hiel. Elena había rechazado el tratamiento contra el cáncer el pasado enero. El médico nos habló de una cirugía compleja y un postoperatorio durísimo. Aunque la seguridad social cubría el proceso, yo quería llevarla a la Clínica Universidad de Navarra, quería agotar todas las opciones privadas aunque nos costara los ahorros de toda una vida. No voy a hacerlo, Juan, me dijo ella en aquel entonces, con una calma que me resultó incomprensible. Tengo 67 años. No voy a gastar lo que tenemos en comprar 6 meses de agonía en una cama de hospital. Discutimos durante semanas. Yo lloré, le supliqué que no se rindiera. Pensé que era cansancio, que era su forma de aceptar el destino. Pero ella tenía 3 millones de euros. Podría haber pagado la mejor atención del mundo 10 veces. Y eligió morir en silencio. ¿Por qué? La respuesta me quemaba en la mano. No confíes en nadie de la familia. Elena estaba protegiendo ese dinero de algo, o de alguien. Y ese alguien acababa de tirar el certificado a la basura con la esperanza de que yo nunca lo encontrara. El certificado pesaba en mis manos como si estuviera hecho de plomo. Esto no era solo una fortuna, era la prueba de una traición que yo aún no alcanzaba a dimensionar. Elena lo había escondido, me había dejado instrucciones precisas y me había lanzado una advertencia que resonaba en el silencio del piso. No confíes en nadie de la familia. Mi hijo, que había tirado este documento a la basura con una indiferencia fingida, era el centro de esa advertencia. Quizá por eso le temblaban las manos al tocar el papel crema. Miré el reloj de pared del salón. Las 2:43 de la madrugada. El banco no abriría hasta dentro de 5 horas, pero yo sabía que no dormiría. El lunes por la mañana, a primera hora, iría a la sucursal principal del Santander en el Paseo de la Castellana, ese edificio imponente que parece vigilar el centro financiero de Madrid. Buscaría a ese tal Russell Jennings y empezaría a obtener respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía que formular. Pero primero, necesitaba un escondite. Javier ya lo había encontrado una vez en el escritorio. Si volvía, y mi instinto me decía que lo haría, registraría cada rincón. La forma en que se marchó, apresurado y dándome instrucciones de no tirar nada, era la señal de que planeaba un regreso metódico. Me levanté y recorrí el pasillo con el certificado pegado al pecho. ¿Dónde escondes 3 millones de euros en un piso lleno de recuerdos? Entonces la vi. La biblioteca de Elena. Aquella estantería de madera maciza, organizada meticulosamente por el color de los lomos, un código que solo ella y yo entendíamos. Allí, en el tercer estante, entre 2 tomos pesados de una enciclopedia histórica, estaba su ejemplar desgastado de Moby Dick, una edición de 1976 con las esquinas rosadas. Lo saqué. Las páginas exhalaban ese aroma a vainilla y papel viejo que tanto le gustaba a ella. Lo abrí por una de sus partes más densas y deslicé con cuidado el certificado entre la página 401 y la 402. Me aseguré de que fuera entre 2 hojas físicas distintas, no en el mismo folio, para que el papel crema quedara perfectamente oculto en el corazón del libro. Una historia sobre la obsesión y la venganza para guardar el secreto de una traición. Devolví el libro a su sitio. Javier nunca había sido un lector para él, los libros eran solo objetos que acumulaban polvo. Estaba a punto de apagar la luz de la cocina cuando los oí. Pasos en el portal. Pesados,
deliberados, subiendo por la escalera de granito. Miré el reloj. Las 2:58. Los pasos se detuvieron justo delante de mi puerta. Contuve el aliento, con el corazón martilleando contra mis costillas, pero tras unos segundos de silencio absoluto, los pasos continuaron hacia la planta superior. Un vecino trasnochador. Sin embargo, el miedo ya no me abandonó. La luz del domingo entró a raudales por los ventanales de la calle de la Princesa cuando, a media mañana, sonó el timbre de forma insistente. Al abrir, me encontré con Javier y Amanda. Supe de inmediato que no venían a consolarme. Hola, papá, sonrió Javier, pero sus ojos, hundidos y nerviosos, escaneaban el recibidor por encima de mi hombro. Hemos pensado en venir a echarte una mano para terminar de recoger las cosas de mamá. No me quedaba tranquilo dejándote solo con todo este lío un domingo. Amanda estaba a su lado, impecable. A pesar del luto, su apariencia gritaba lujo. El pelo recién peinado en su salón de Pozuelo, vaqueros de marca, una chaqueta de cuero que costaba más que mi pensión y ese bolso de firma que sostenía como un escudo. Juan, dijo ella, rozándome el brazo con una frialdad que intentó disfrazar de afecto, sentimos mucho tener que molestarte, pero cuanto antes cerremos el piso, antes podrás descansar. Me hice a un lado, observando cómo los ojos de Javier realizaban un barrido táctico. El cubo de la basura, la encimera, el escritorio de roble. ¿Has sacado la basura ya, papá? Preguntó, intentando sonar casual. Ayer se me olvidó bajarla y no quiero que huela el piso. El corazón me dio un vuelco, pero mantuve el tono de mi voz firme, el de un profesor que detecta a un alumno copiando. Sí, el portero pasó a primera hora, sobre las 7, mentí. En estos edificios antiguos de Madrid no hay recogida en domingo, pero Javier, en su burbuja de Pozuelo, no tenía ni idea de los horarios de los trabajadores del centro. Vi cómo procesaba la información. El breve destello de pánico en su rostro fue suficiente para confirmarlo todo. Miró a Amanda y algo pasó entre ellos. Una comunicación silenciosa y turbia que me puso la piel de gallina. Ah, bien, Javier cerró un cajón del escritorio que acababa de abrir sin pedir permiso. Una preocupación menos. Amanda dio un paso adelante, forzando una sonrisa radiante que no encajaba con el duelo. Juan, Javier mencionó que podría haber documentos bancarios antiguos, quizás algún seguro de vida o papeleo de la seguridad social, que deberíamos revisar para la testamentaría. Es mejor que lo hagamos nosotros, es un proceso farragoso. Yo me encargaré de la herencia con el abogado de Elena, respondí, cruzándome de brazos. ¿Un abogado? Javier saltó, casi gritando. ¿Desde cuándo mamá tiene un abogado privado? Desde el 92, Javier. Alberto Pardo, tiene el despacho cerca de la Plaza Mayor. Es un viejo amigo. El nombre hizo que la mandíbula de mi hijo se tensara hasta parecer que iba a romperse. Lo que siguió fueron las 2 horas más asfixiantes de mi vida. Registraron el piso con una minuciosidad que rozaba lo patológico, siempre bajo la excusa de ayudar. Amanda se encargó del dormitorio, vaciando cajones y tanteando incluso el fondo de los armarios, buscando quizás una caja fuerte oculta o un sobre escondido entre las sábanas. Javier se centró en el salón. Revisó el escritorio 3 veces. En un momento dado, se plantó frente a la estantería de Elena. Se me cortó la respiración. Mamá acumulaba demasiados libros, dijo, alargando la mano hacia un volumen azul. Deberíamos donar todo esto a una biblioteca pública mañana mismo. Fue bibliotecaria 34 años, Javier. Sus libros son su vida. No se toca nada de ahí por ahora. Sacó una enciclopedia, la hojeó con desprecio y la volvió a encajar. No tocó el Moby Dick. Gracias a Dios, su desinterés por la cultura fue mi salvación. Se marcharon a las 2 de la tarde, tensos y con las manos vacías.
Los acompañé a la puerta y, en cuanto cerré, corrí a la ventana. Desde el segundo piso de la calle de la Princesa vi cómo llegaban a su Tesla. No se subieron. Se quedaron junto al coche y estalló una discusión violenta. Amanda movía las manos con brusquedad, señalando hacia mi ventana con la cara desencajada por la rabia. Javier sacudía la cabeza, hundido, con las manos abiertas en señal de impotencia. Ella le agarró del brazo, le acercó a su cara y le siseó algo que hizo que mi hijo se pusiera rígido como una estatua. Finalmente, arrancaron. Me quedé en la ventana mucho tiempo. Estaban desesperados. Buscaban el certificado de los 3 millones porque sabían que, sin ese papel, su plan, fuera el que fuera, se desmoronaba. Fui a la estantería y saqué el libro. El certificado seguía allí, entre las páginas 401 y 402, a salvo. Mañana iría a la Castellana. Necesitaba entender por qué Elena prefirió morir antes que tocar ese dinero. ¿Qué había hecho nuestro hijo para que su propia madre le tuviera más miedo que a la muerte? El lunes por la mañana, Madrid se despertó bajo un cielo gris y plomizo, de esos que parecen aplastar los tejados del barrio de Salamanca. Tomé el metro en Argüelles, en la línea 6, y tras el transbordo me bajé en la parada de Gregorio Marañón. Caminé por el paseo de la Castellana, sintiéndome minúsculo frente a las sedes bancarias y el rugido incesante del tráfico que fluye hacia Colón. El edificio del Banco Santander se alzaba frente a mí, una mole de cristal y acero que parecía custodiar los pecados financieros de media ciudad. Entré y, con el pulso acelerado, pregunté por Russell Jennings. Me esperaba un hombre de unos 50 años, con un traje de corte impecable y una mirada que denotaba esa mezcla de frialdad profesional y un cansancio antiguo. Señor López, dijo, estrechándome la mano con firmeza. Le esperaba. Elena me aseguró que, tarde o temprano, usted cruzaría esa puerta con el certificado. Nos sentamos en su despacho privado, una habitación insonorizada donde el estruendo de la Castellana desaparecía por completo y solo quedaba el aroma a café recién hecho y cuero. Saqué el ejemplar de Moby Dick y extraje el papel crema de entre sus páginas. Lo puse sobre la mesa de cristal. ¿Qué es esto exactamente, señor Jennings? Pregunté. Mi voz sonó quebrada, como si perteneciera a un hombre mucho más viejo de lo que soy. Jennings suspiró, se ajustó las gafas y miró el documento con una sombra de tristeza. No es solo un depósito a plazo fijo, Juan. Es la punta del iceberg de una tragedia familiar. Hace 7 años, su hijo Javier regresó de Londres para trabajar en una empresa de suministros médicos aquí en Madrid, ¿verdad? Asentí, recordando su llegada triunfal y sus promesas de cuidar de nosotros. Lo que no le contó es que esa empresa era una fachada diseñada para un esquema de sobrefacturación a hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Javier no era un simple comercial, era el cerebro operativo que desviaba fondos públicos inflando los precios de prótesis y material quirúrgico. Elena lo descubrió por accidente en 2017, mientras revisaba una correspondencia que llegó al piso de la calle de la Princesa por error. Me quedé helado. Mi esposa, la bibliotecaria que apenas alzaba la voz, había descubierto una red de corrupción que salpicaba a la sanidad madrileña. Ella se enfrentó a un dilema moral devastador, continuó Jennings. No podía denunciar a su único hijo y enviarlo a Soto del Real, pero su conciencia de funcionaria pública no le permitía dejar que él se lucrara con el dinero de los contribuyentes. Así que le impuso un pacto de silencio absoluto. Un chantaje piadoso. Javier debía transferir cada euro de sus beneficios ilegales a esta cuenta controlada por ella. Elena quería custodiar ese dinero para devolverlo de forma anónima o para tener una red de seguridad si la justicia acababa llamando a su puerta. ¿Y por qué me advirtió en su nota que no confiara en nadie de la familia? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Jennings se inclinó hacia adelante, su expresión se volvió gélida. Porque Javier no se detuvo, Juan. Él pensó que, con Elena enferma,
el rastro del dinero moriría con ella. Pero hay algo mucho más cruel. Mire la segunda página del extracto que tengo en mi terminal. El director giró la pantalla hacia mí. Mis ojos se fijaron en una serie de transferencias realizadas en los últimos 14 meses. Javier no solo había desviado dinero de su empresa mientras Elena agonizaba en su cama, él había estado vaciando sistemáticamente vuestra cuenta de ahorros compartida, la que ambos habíais alimentado durante 40 años para vuestra jubilación. Su hijo ha estado falsificando la firma de Elena aprovechando su debilidad, sentenció Jennings con una voz que cortaba como un bisturí. Ha usado los ahorros de toda su vida para mantener el nivel de vida en Pozuelo de Alarcón y pagar las cuotas del Tesla. Juan, tiene que entenderlo. Si no actúa ahora mismo, Javier no solo intentará recuperar esos 3 millones del depósito, sino que le dejará a usted en la calle, sin un solo euro en su cuenta bancaria. Tiene que llamar a la policía antes de que él se dé cuenta de que usted sabe la verdad. Salí del banco con el corazón martilleando contra las costillas, sintiendo que el aire de la Castellana era demasiado denso para mis pulmones. No llamé a la policía desde allí. A pesar del consejo de Jennings, una parte de mí, esa parte que todavía recordaba a Javier como el niño que jugaba en el Parque del Oeste, necesitaba enfrentarse a él. Necesitaba mirar a los ojos al hombre que había ayudado a criar y preguntarle cómo había sido capaz de robarle a su madre mientras ella se apagaba en una cama de hospital. Regresé al piso de la calle de la Princesa. Me senté en el salón, en penumbra, y esperé. Sabía que el hambre de ese dinero lo traería de vuelta. A las 6 de la tarde, el sonido metálico de la llave girando en la cerradura rompió el silencio. Javier entró solo esta vez. Ya no había rastro de la falsa amabilidad del domingo ni de la preocupación filial. Su rostro estaba congestionado, con las venas del cuello marcadas y los ojos inyectados en sangre. ¿Dónde está, papá? Espetó sin siquiera cerrar la puerta. El papel. Sé que no lo tiraste. He hablado con el portero de la finca y me ha dicho que el camión no pasa los domingos. Me has mentido. Me serví un vaso de agua en la cocina con las manos sorprendentemente firmes. El miedo se había convertido en una resolución fría. Está a buen recaudo, Javier. He pasado la mañana con Russell Jennings en la Castellana. Se detuvo en seco en mitad del pasillo. El color desapareció de su rostro, dejando una palidez grisácea bajo el bronceado artificial de Pozuelo. ¿Qué te ha dicho ese viejo? No le creas, papá. Es un resentido que siempre envidió el éxito de nuestra familia, me tiene manía porque. Me ha enseñado las firmas, Javier, le corté, alzando la voz por primera vez. Las firmas falsificadas en nuestra cuenta de ahorros, la de toda nuestra vida. He visto las transferencias de la red de suministros. Lo sé todo. Lo del hospital clínico, lo de las facturas infladas. Todo. Javier dio un paso hacia mí, cerrando los puños. Por un momento, vi en sus ojos un destello de violencia pura, un animal acorralado que ya no reconocía a su padre. Ese dinero es mío por derecho, siseó con una voz que no parecía suya. Yo me arriesgué. Yo hice el trabajo sucio en esos despachos mientras tú leías libros de historia. Mamá solo era una vieja paranoica que se interponía en mi camino. Se negó a tratarse el cáncer solo para castigarme, para que yo no pudiera tocar los fondos mientras ella estuviera viva. Se murió por puro despecho, para joderme la vida. Esa frase fue como un puñal. Mi hijo creía que el sacrificio de Elena, su dolor silencioso y su renuncia a una oportunidad de vivir, eran simplemente una maniobra financiera contra él. No entendía que su madre había entregado su último aliento para no tener que denunciarlo. No, Javier, dije con una calma gélida. Se murió porque sabía que si usaba ese dinero en médicos privados, la justicia empezaría a tirar del hilo y tú acabarías en prisión. Usó su agonía para comprarte tiempo, esperando un arrepentimiento que nunca llegó.
Y lo único que has hecho es saquear su casa antes de que las flores de su tumba se hayan marchitado. Saqué el móvil del bolsillo. Ya había marcado el 091. He hablado con la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Una patrulla de la Policía Nacional está doblando la esquina de Plaza de España ahora mismo. Javier soltó una carcajada histérica, un sonido seco y roto. ¿Vas a entregar a tu propio hijo? ¿A tu única sangre? ¿Y qué pasará con Lucía? ¿Quieres que tu nieta vea a su padre en los telediarios saliendo de un juzgado? Lucía merece un abuelo que le enseñe lo que es la integridad, ya que su padre ha decidido ser un criminal, respondí. Oí las sirenas a lo lejos, el eco de los servicios de emergencia rebotando en los edificios de la calle de la Princesa. Javier, cegado por el pánico, corrió hacia la puerta, pero en su desesperación tropezó con una de las cajas de libros de Elena que aún bloqueaban el pasillo. Cayó al suelo de forma estrepitosa y de la caja se desparramaron decenas de ejemplares. Irónicamente, quedó atrapado en el suelo, rodeado por los libros de la mujer a la que había traicionado. La policía llegó 5 minutos después. Lo levantaron del suelo y le pusieron las esposas mientras los vecinos, atraídos por las luces azules, se asomaban a los balcones con esa curiosidad amarga de Madrid. Javier me miró una última vez antes de que se lo llevaran. No vi arrepentimiento en sus ojos, solo odio. Cerré la puerta y, por primera vez en 6 días, lloré. Lloré por Elena, por mi nieta y por el hijo que acababa de perder para siempre. Pero sabía que, entre las páginas de Moby Dick, la verdad por fin había encontrado su puerto. 2 meses después de aquel sábado que lo cambió todo, me encontré de nuevo sentado en una terraza frente al Parque del Retiro, viendo cómo las hojas de los castaños se teñían de ese ocre tan propio del otoño madrileño. Javier seguía en prisión provisional en el centro penitenciario de Soto del Real. El juez de instrucción había denegado la libertad bajo fianza debido al riesgo de destrucción de pruebas y a la gravedad de los delitos contra la hacienda pública y el patrimonio. Su abogado intentó argumentar que Elena no estaba en sus cabales o que sufría demencia senil cuando organizó aquel depósito, pero el testimonio técnico de Russell Jennings y los registros digitales del Santander fueron demoledores. Lo que más me duele hoy no es la pérdida de la fortuna, ni siquiera el silencio sepulcral que ahora habita en nuestro piso de la calle de la Princesa. Es el peso insoportable de la verdad sobre los últimos meses de mi esposa. Ella sacrificó su propia oportunidad de vivir. Rechazó tratamientos en clínicas privadas que podrían haberle dado años de vida solo para preservar la integridad de ese dinero, que era la prueba irrefutable de los crímenes de nuestro hijo. Elena murió con un dolor físico atroz, fingiendo un deterioro cognitivo para que Javier no sospechara que ella custodiaba el arma de su propia caída. Murió sola en su secreto, protegiendo mi vejez de la ruina y protegiendo a la sanidad pública de un hombre que no conocía los escrúpulos. Esa es la carga de gratitud y culpa que llevaré conmigo hasta el día que me reúna con ella. He llegado a la conclusión de que hay traiciones tan abismales que el perdón humano se vuelve una tarea imposible. Ese juicio tendré que dejárselo a Dios, con su sabiduría perfecta. Pero aquí, en Madrid, en la tierra que ella tanto amó, yo he elegido la justicia. Por eso, he decidido que esos 3 millones de euros no se quedarán acumulando intereses en una cuenta olvidada. He constituido la Fundación Elena López, con sede en el Distrito de Retiro, dedicada íntegramente a combatir el abuso financiero y el maltrato silencioso hacia nuestros mayores. Quiero que el sacrificio de Elena se transforme en un escudo para otros. No quiero que ningún otro jubilado en España se sienta vulnerable en su propia casa, despojado de su dignidad por las personas en las que más debería confiar. Al compartir esto, os pregunto con el corazón en la mano. ¿Habéis notado señales extrañas en vuestro entorno? ¿Sabéis realmente quién gestiona las cuentas de vuestros padres o abuelos? Si estuvierais en mi lugar, ¿habríais tenido el valor de denunciar a vuestra propia sangre para honrar la memoria de quien os dio todo? La verdad importa, especialmente cuando duele y desgarra.
La historia de Elena es un recordatorio de que el amor a veces se manifiesta de formas terribles y heroicas. Os agradezco que me hayáis acompañado en este doloroso camino de reconstrucción. La próxima vez que vayáis a tirar un papel a la basura, miradlo 2 veces. Podría ser el último regalo de alguien que os ama más que a su propia vida. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.